Hoy miércoles 18 de agosto vamos a continuar con lo que estábamos planteando en las clases anteriores, de acuerdo a los trabajos que habían propuesto respecto de las infografías y los podcasts, de cómo de dónde derivan y cómo se establecen las fórmulas del teorema del seno y el teorema del coseno. Hoy vamos a establecer esas relaciones de acuerdo a los problemas que se le van a asignar a ustedes. Entonces, en todo triángulo rectángulo vamos a plantear que tiene sus elementos y que necesariamente hay ciertas relaciones que se establecen entre ellos. Tenemos los vértices, tenemos los lados y tenemos vértice y lado opuesto al vértice. Tenemos altura, tenemos notación simbólica, porque si ustedes después continúan estudiando, hay libros que utilizan de manera diversa la notación. En nuestro caso estamos utilizando letras minúsculas para los vértices y letras mayúsculas para los lados. ¿Bien? Ahora, el teorema del seno, de acuerdo a la deducción, relaciona, compara la longitud o medida del lado con el seno del ángulo opuesto al lado. La longitud del lado A o el lado A con el seno del ángulo opuesto al lado A, que es el ángulo A. De esa manera se establecen las comparaciones. ¿Por qué digo comparaciones? Porque hay una división, hay una relación de división. También se puede anotar por propiedad de las razones o proporciones, de manera de modificar o invertir el antecedente y el consecuente. Entonces puedo decir, el seno de un ángulo agudo A es opuesto o proporcional al lado A. Bien. Tengo seno del ángulo A relacionado con el lado A. También es opuesto. También lo puedo expresar de esa manera. Ahora, nosotros necesariamente para el teorema del seno tenemos que tener ángulo, lado y puede ser, en este caso, vamos a despejar, tenemos, entonces, así, seno, un ángulo, otro ángulo y un lado. Estos dos ángulos deben ser consecutivos, ángulo A con ángulo B, ángulo A con ángulo B. Y debo tener un lado, el lado B, ángulo A, ángulo B y un lado que sea opuesto al ángulo B o al ángulo A, en este caso al ángulo B. Si conozco estos tres datos, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, el teorema de seno. Puedo utilizar el teorema de seno como despejando la incógnita. Incógnita. No conozco el lado A, pero sí conozco el lado B, conozco el ángulo A y el ángulo B. Reemplazo, despejo de la fórmula y obtengo el valor del ángulo A. Entonces, en un problema de la vida, si ustedes tienen en una situación gráfica un triángulo oblicuángulo y tienen dos ángulos y un lado opuesto a uno de los dos, se puede utilizar ese teorema de seno. Esa es la primera conclusión. Entonces, siempre que identifiquemos si hay dos ángulos agudos de un triángulo oblicuángulo y un lado opuesto a uno de los dos ángulos como datos, podemos utilizar y despejar y obtener el otro lado. Vamos al ángulo. También, necesariamente tenemos que tener un ángulo para la otra fórmula. Un ángulo agudo B. Luego tenemos que tener como datos dos lados. Un ángulo agudo tenemos que conocer. También tenemos que conocer el lado A, que es uno de los lados del ángulo, y el lado B, que es opuesto al ángulo B. Dos lados consecutivos y uno de ellos es opuesto al ángulo. Dos lados consecutivos, uno opuesto a uno de los lados y el ángulo. Si tenemos esos datos, podemos hallar el otro ángulo.
que es opuesto al agua. Podemos hallar el otro ángulo que era opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? El ángulo es la incógnita. ¿Y cómo vamos despejando? El lado A se transpone al segundo miembro como factor o multiplicador. Luego, el seno del ángulo se expresa como su inverso, seno a la menos 1 o al coseno. ¿De quién? De todo el segundo miembro. De esa manera, con la calculadora vamos a obtener un ángulo. Entonces, si tenemos dos lados consecutivos y un ángulo agudo que forma parte de uno de los lados, vamos a poder hallar el otro ángulo en cualquier situación. ¿Bien? Entonces, esas son las relaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo utilizar el teorema del seno? No es en cualquier caso, por eso que hay que ver si tenemos lados o tenemos ángulos y cómo están ubicados. ¿Bien? ¿Listo?